Un cordial saludo desde Ibagué, ciudad musical de Colombia, para todos los asistentes a este importante evento a nivel internacional. Un agradecimiento especial al comité organizador, al comité ejecutivo de este tercer Seminario Internacional de Prácticas Pedagógicas. Para esta ocasión tengo la oportunidad de compartir la práctica pedagógica, una apuesta vital para la evaluación docente. Esta ponencia la realizamos en nombre de la doctora Luz Estela García Carrillo, maestra y compañera en este camino de la investigación, y quien les habla, Anaís Janet Rivera Machado, de la Universidad del Tolima. Esta ponencia hace parte de una de las categorías en el marco de un gran proyecto que estamos desarrollando sobre la evaluación docente. ¿Por qué es tan importante hacer un trabajo de investigación en este ámbito? La evaluación es un tema actual y ha sido objeto de transformaciones, dando lugar a reformas en el campo de la configuración del currículo, las didácticas, las prácticas, el mismo rol del docente, de los estudiantes y de la evaluación misma. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, desde los lineamientos para el aseguramiento de la calidad educativa, propone las líneas de evaluación. Y allí está enmarcada la evaluación docente y ha aunado esfuerzos con el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y el Centro Nacional de Consultoría, quienes son los encargados de generar y realizar este proceso de la evaluación a todos los docentes quienes se desempeñan en la educación preescolar, básica, media técnica de las diferentes instituciones. Llevar a cabo una investigación en el campo de la investigación permite comprender el posicionamiento del maestro, sus avances, sus logros, sus supuestos, los dilemas que el mismo maestro tiene. Por eso es importante investigar desde este ámbito, porque desde la práctica pedagógica es donde podemos ver la realidad en sí del docente, sus miradas, pues porque depende también de sus condiciones políticas, legales e institucionales e inclusive que son muy marcadas desde las miradas éticas y curriculares. Entonces esta ponencia toma central atención en las prácticas pedagógicas. Por ende, nuestro objetivo principal es establecer algunos indicadores y criterios de evaluación docente que puedan incidir en las prácticas pedagógicas. Vamos a revisar qué es lo que está pasando en el interior de las prácticas pedagógicas ejercidas por los maestros y por ende en la calidad educativa de las instituciones de educación básica y media en la ciudad de Ibagué. Teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta de que es un problema latente. El doctor Mario Rueda, quien ha dedicado gran parte de su vida a realizar estudios sobre el proceso de evaluación, afirma que es un proceso difícil de entender y de llevar a cabo, porque está conectado a temas sociales, políticos, culturales, en algunas oportunidades es netamente económico, como el caso que se está llevando actualmente. Por tal razón, su naturaleza generalmente ha sido calificarla como un proceso burocrático y de control, y se está alejando mucho de ese ámbito pedagógico. Por tanto, dentro de este primer acercamiento que tenemos, podemos inferir que el sistema presenta inconsistencias. ¿Por qué sistema? Porque el sistema de evaluación docente en Colombia tiene fases, tiene muchas aristas. Vamos a trabajar en este caso una primera arista que es la evaluación de desempeño, porque asimismo los docentes han tenido que intervenir o hacer parte de evaluación de competencias, la evaluación diagnóstica formativa y otra que está en proceso. Entonces, en esta primera medida, la ponencia ha dado esa oportunidad de mirar las prácticas pedagógicas de los maestros en el aula. Por tanto, queremos revisar cuáles son los fundamentos, los procesos, la participación de sus actores dentro de esas comunidades educativas. Y en un segundo lugar, vemos como problema que hay una necesidad de hacer una regulación pública de la evaluación docente, puesto que se debe tener en cuenta el sujeto que construye las prácticas pedagógicas, qué tipo de discursos subyacen, qué prácticas o forma de subjetivación emergen del maestro. La práctica pedagógica es un centro de atención y es muy importante para que esos procesos de evaluación docentes realmente sean transparentes. Aquí, dentro de esta primera etapa de la investigación, hemos detectado
o hemos podido trabajar con dos actores muy importantes que son los expertos en el tema, con los cuales le hemos hecho un rastreo bibliográfico importante, una revisión documental sobre qué opinan, sobre la evaluación docente y también sobre los directivos docentes, quienes son los que tienen la misión de realizar esa evaluación de desempeño. Y en el caso de la evaluación docente como tal, vamos a mirar cuáles han sido los procesos y los desarrollos que se han llevado a cabo. En el marco teórico hemos hecho un recorrido bastante amplio en el marco general de la evaluación, pero para esta parte en especial de las prácticas pedagógicas hemos tenido la oportunidad de poder establecer un diálogo con el doctor Tiburcio Moreno, quien opina que es un proceso multidimensional, es complejo y polémico en todas partes del mundo. La evaluación, al igual que en Prisma, tiene muchas caras y por tanto se reafirma que a diario en el mundo actual tiene muchas posturas y se atribuye la evaluación a diferentes definiciones, de acuerdo a los paradigmas, a las teorías, a los momentos históricos, e incluso están matizadas de diferentes circunstancias que de alguna manera desvirtúan en algunos casos el verdadero sentido de evaluar. Álvarez Méndez también dentro de su gran ámbito de la evaluación formativa, él plantea que evaluar al maestro es como un juego en donde se debe sortear el saber con el hacer, la parte personal. Rescata mucho la formación del maestro, su formación disciplinar, pero también su formación como persona, ¿no? Y la proyección que este sujeto tiene allá en las prácticas pedagógicas, cómo sortea, cómo toma decisiones y cómo actúa inteligentemente a favor de quien aprende. Y la doctora García Carrillo insiste en la necesidad de desarrollar procesos de evaluación formativa en el aula, porque permite que el docente haga un trabajo centrado en momentos, en finalidades y en usos, dejando a un lado de pronto esas prácticas repetitivas que a veces se tienen en cuenta para dar un verdadero sentido pedagógico al evaluar, al hacer la evaluación. Dentro del constructo metodológico, esta investigación se está desarrollando dentro de la investigación cualitativa, con un enfoque interpretativo, desde un paradigma hermenéutico, donde queremos llegar ahí a la realidad del maestro, hablar y poder hacer intervención con diferentes instrumentos. Hasta el momento hemos podido establecer unos indicadores y unos criterios para esta primera parte de la investigación. Esos criterios e indicadores son las relaciones que el maestro tiene con los estudiantes, las prácticas pedagógicas en sí, cómo se mueve el maestro en su desempeño docente, en su ambiente, su interacción pedagógica y cómo lleva a cabo el proceso de la evaluación formativa. Entonces, esa población y muestra han sido nuestros docentes, algunos estudiantes, padres de familia y los directivos, que son quienes tienen en sus manos la evaluación docente como tal. Dentro de las técnicas e instrumentos tenemos algunas entrevistas que se les está realizando a los docentes para revisar, conocer su tiempo de experiencia, quiénes son, cuál es su formación, el concepto que ellos tienen de evaluación. De la misma manera estamos mirando el proceso como tal que realizan los directivos, cuál es la apropiación que ellos tienen de la norma y de la realidad contextual y la trayectoria que ellos tienen como evaluadores, como pares evaluadores. Y del mismo modo ese desarrollo de la evaluación, los avances que ha tenido y los usos a esos resultados. Mario Rueda es otro autor que aporta muchísimo y él dice que la autoevaluación es muy importante, que el maestro debe autoevaluarse, pero no de una manera mecánica como se está planteando en estos últimos años la evaluación, llenar un formulario con un tiempo limitado, no, sino que el maestro tenga la oportunidad de hacerse una autorreflexión dentro del aula, dentro de su labor pedagógica de una manera totalmente diferente, apropiándose a la reflexión en la acción. También del mismo modo revisar esa evaluación por pares, que sea el compañero, el que está allí en el campo de batalla con el docente, que tenga la oportunidad de establecer diálogos y poderse ayudar mutuamente. Y mirar ya la evaluación que desempeñan los directivos docentes ya marcados en esos planes y en esos estereotipos que se emanan desde el Ministerio de Educación Nacional para poder realizar esta evaluación. Nos hemos acercado a unos resultados y una discusión frente a lo que hemos encontrado, porque es una investigación que está en proceso, está en el camino y se cuestiona mucho la información a partir de algunos instrumentos que están alejados pedagógicamente de la realidad, de las prácticas del docente. Se presentan inconsistencias metodológicas en su diseño
Y en lo que respecta al proceso de aplicación también se encuentran algunas contrariedades allí, hay ausencia en la claridad como sistema pedagógico y en los tiempos se diligencian como formatos muy puntuales, conductistas, en donde no hay la oportunidad de hacer un diálogo de saberes, de compartir experiencias, de un autocrecimiento mutuo y colectivo. Y el proceso de autoevaluación docente de cierta medida olvida ese currículo emancipador y la voz de los docentes para aportar a la transformación de la escuela. Entonces, muchas veces disminuye la motivación de los maestros para participar en esos procesos de evaluación, los desmotiva y en muchas ocasiones pues lo realizan porque es una obligación, más no porque es su interés mejorar. Dentro de unas conclusiones parciales, podemos determinar que es necesario empoderar e investir e posibilitar a los maestros y maestras para que asuman esa evaluación docente como un proceso del cual deben ser capaces de entender, de revisar, de corregir y de proponer ajustes para que se sientan bien, para que reconozcan que la evaluación es una parte del proceso que le permite mejorar en algunos aspectos. Y el proceso es también de los maestros, en cuanto ellos pueden asumir su labor pedagógica y deben aportar. Entonces, este proceso de evaluación que se ha llevado se ha caracterizado por ser muy punitivo y muy técnico, y hay ausencia de reflexión. Entonces, creemos que este trabajo de investigación nos va a abrir una puerta grande de posibilidades de mejora. Vamos a continuar con este andamiaje metodológico y teórico para poder compartir ya más avances de este gran proyecto en una segunda fase. Muchísimas gracias.